Cuaderno de un simbólogo. Dossier especial. Apuntes sobre ritos, mitos y leyendas. Queridos simbólogos, estimadísima familia de este cuaderno, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Espero que muy bien y espero que a la vez os encontréis también dispuestos a recorrer un nuevo dossier de este proyecto que estamos compartiendo desde hace ya un par de meses más o menos. Como sabéis, el formato siempre es de unos 20 minutos, 24 minutos, y más o menos cada 4 días o así, o cada 5, aparece una nueva página de este cuaderno. Sin embargo, también sabéis que de vez en cuando aparecen, propuestas especiales. Propuestas que hemos llamado dosieres especiales. El último trató, como sabéis, sobre el bestiario, y la razón era, una celebración. Era festejar que habíamos alcanzado la financiación para publicar un libro que un servidor está ya prácticamente acabando de escribir, que se titula El bestiario del gran arquitecto. Pues bien, en esta ocasión, la celebración para que aparezca un nuevo dossier es que hemos llegado a 500 suscriptores. Es cierto que a día de hoy, esto lo estamos grabando un 24 de noviembre, a día de hoy hemos superado con creces esa cifra. Sin embargo, si recordáis, se hizo un llamamiento a los oyentes de este cuaderno. Se les pidió que enviaran preguntas, dudas, comentarios y que los compartiríamos aquí justamente para evidenciar que somos una comunidad, para evidenciar que esto está vivo, que esto está en relación constante con sus oyentes. De modo que he seleccionado unas cuantas preguntas. No pueden entrar todas porque debo decir que han llegado de todo el mundo. Han llegado de Argentina, de Chile, han llegado de aquí de España, por supuesto, un buen puñado, pero de toda Hispanoamérica han llegado preguntas, todas muy interesantes. También han llegado comentarios, también han llegado sugerencias, y debo decir que algunas de estas preguntas darían para un dossier especial en sí mismo para estar una hora tratando ese tema. Nos han preguntado por los arcontes, nos han preguntado por la simbología universal, nos han preguntado por los mejores autores que podríamos seguir para empezar a estudiar estos temas tan profundos y que a veces son un poco complicados de abordar de entrada porque hay tanto publicado y no todo necesariamente, digámoslo claro, bueno, que es una muy interesante pregunta. Así que he recogido un poquito todo, una selección representativa de esas preguntas. Algunas las guardaremos para un segundo dossier especial, pero por ahora vamos a abordar una pequeña selección que represente esas preguntas que se han ido recibiendo en las últimas semanas. Debo decir que algunas más o menos se repiten, algunas son muy parecidas, entonces he hecho como una selección y he sintetizado algunas de esas preguntas en una sola. De modo que si os parece, vamos a ponernos ya manos a la obra porque tenemos más o menos una hora por delante para tratar de cuestiones simbólicas, así que vamos a empezar, si os parece, con la primera, que nos llega desde Barcelona, donde Jordi pregunta si los símbolos son universales. Y como esta pregunta hemos tenido otras tantas sobre si la simbología es universal, si sobre la estructura de los símbolos y los mitos es algo de toda la humanidad. Hay varias formas de preguntarlo y lo sintetizo de la siguiente manera. ¿Es la simbología universal? Bien, sí, lo es. Siguiente pregunta. No, desarrollémoslo un poco más, claro. La simbología es universal, por supuesto, pero atendiendo siempre a qué queremos decir con simbología y qué queremos decir con universal. Sobre todo esto último es lo importante. Porque claro, no hay que esperar a encontrar literalmente la misma significación, el mismo sentido, el mismo mensaje culturalmente en latitudes muy distintas del mundo. Eso no es posible, ni siquiera sería deseable. Sin embargo, lo interesante es ver que las estructuras simbólicas se repiten un poco en todas partes. Desde que el ser humano es el ser humano, los símbolos, el lenguaje simbólico,
poético, mítico, ha sido siempre muy parecido e incluso hoy día, a pesar de la extrañeza de nuestro mundo, a pesar de este tiempo de obscuridad, este tiempo de ocultación, aún y así nuestro mundo conoce el lenguaje simbólico que se va renovando de muchas formas, incluso en lugares insospechados como el cine o como las redes sociales. Cuidado, que ahí se mueven muchas cosas. Es un pantano extraño esto de las redes sociales, pero también tiene una posibilidad de apertura, de nuevo, hacia la simbología. Esto quizá lo explicaremos más adelante, en futuros episodios, pero en cualquier caso, quedémonos con la siguiente idea. La estructura de la mente humana es la misma, siempre. En cualquier cultura, en cualquier tradición, podemos aceptar que el cerebro humano tiene una arquitectura idéntica o muy similar. Por lo tanto, toda la humanidad procesa el mundo con limitaciones y capacidades similares. Enfrentamos problemas como la muerte, la reproducción, el peligro, el deseo, la libertad, la cohesión social. Lo procesamos, lo enfrentamos de formas muy parecidas. Por lo tanto, las respuestas simbólicas que damos a todo ello son parecidas. No hay más que ver cómo se repiten tantísimos símbolos, no solo geométricos, estructurales, sino simbología animal como la serpiente. La serpiente puede ser peligro, pero también es transformación, y esto está en toda la mentalidad humana. Por lo tanto, esta ya es una buena razón para empezar a asumir que sí, que la simbología es universal. Lo sorprendente, porque creo que esto es muy evidente, pero lo sorprendente es que en algunos ámbitos académicos eso no se asume, eso no se ve como algo evidente, porque creo que no lo miran de esta manera. Servidor está en un departamento de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, lo estoy a día de hoy, en unas semanas o meses, quién sabe, pero debo confesaros que muchos de mis colegas de departamento no asumirían esto, no se atreverían a pronunciar la frase «la simbología es universal», porque me parece que están viendo elementos culturales delante de ellos y no estructuras, no gramáticas simbólicas. Por lo tanto, ante ese temor del sincretismo, la hibridación, el cóctel peligroso que se puede hacer, prefieren decir que la simbología no es universal, pero decir que los símbolos no son universales es decir que los seres humanos no somos iguales en todas partes, con el peligro que ello implica. Claro que hay, evidentemente, diferencias que vienen incluso por el clima, por el entorno, por la temperatura en la que vivimos, la alimentación que tenemos a mano y ese tipo de cosas, claro. Pero insisto, el cerebro humano es el mismo. Y si hay cambios, si hay pequeñas diferencias, son eso, pequeñísimas. Por lo tanto, sí, la simbología es universal porque el ser humano es el ser humano siempre, en todas partes, y a pesar de que pase el tiempo, va a ser así siempre, a no ser, y esto abre un campo de debate muy, muy grande, a no ser que el ser humano empiece a incorporar en sí elementos no humanos, y no digo precisamente trascendentes, espirituales, del otro mundo, etcétera, sino, ya me estáis entendiendo, elementos tecnológicos, elementos de ingeniería muy sofisticada que empiece a llevarnos a algo distinto a lo que es la humanidad. Pero si nos quedamos con la respuesta centrada en lo actual, en lo que somos, sí, somos seres humanos siempre y por lo tanto pensamos simbólicamente de forma muy parecida e incluso igual en diferentes latitudes de este planeta nuestro. Si la humanidad viviera en otro planeta, de aquí unas décadas, no lo sé, podría pasar, su simbología sería distinta. Sí, es posible. Aunque las estructuras se mantuvieran de lejos, pero incluso alguna estructura podría desarrollar formas nuevas, podría ir hacia otros lugares. Pensad en qué sería la Tierra, por ejemplo, o el Sol, para una humanidad que vive en Marte, por ejemplo, o más lejos todavía. O qué sería la simbología de una humanidad que vive en la Luna. De repente la Luna
dejaría de ser la luna que nosotros conocemos, porque ya estaríamos en ella. Claro, no la veríamos de lejos. Sin embargo, habría otras cosas, y digo cosas porque es lo más abstracto que se me ocurre, que cumplirían una cierta función parecida a la luna. ¿Cuáles? No lo sé. ¿Y cómo? Tampoco, porque eso no se ha dado. Pero es posible que se dé algún día. Entonces sí que hablaremos de simbología diferente, dependiendo de qué humanidad la esté imaginando, la esté desarrollando. Pero hoy por hoy, en tanto que habitantes de esta tierra nuestra, la simbología es la que es, en todas partes, compartiendo estructuras muy similares e incluso iguales, desde que somos humanos. Por lo demás, y poniéndonos quizá un poco más junguianos, diríamos que compartimos también arquetipos. Si es cierto que hay un inconsciente colectivo, pues es razonable asumir que de ese inconsciente está bajando información, por decirlo de algún modo, toda la humanidad. Lo vamos construyendo entre todos. De modo que esos patrones psíquicos, esos arquetipos, como la madre, el sénex, el niño, el huérfano, todos esos personajes arquetípicos que por otro lado están en la mitología universal y también en nuestros sueños, ya nos dan pistas de que hay elementos que compartimos, evidentemente. También es cierto que cuando queremos llevar a cabo, voy a poner un ejemplo concreto, cuando queremos evidenciar, por ejemplo, la conexión del cielo con la tierra, o de la tierra con el cielo, pongamos este caso más sencillo. Pues claro, ¿cómo lo puedo ver en mi entorno? Pues con una montaña. La montaña es una elevación de la tierra que va hacia el cielo. Es como aquello de la tierra que más cerca está del cielo. Por lo tanto, más cerca de lo celeste, del lugar donde está la luz, el lugar de los dioses, por lo tanto. Y allí en lo alto de las montañas vamos a construir un santuario, por ejemplo, un templo, porque es lo normal, es expresar de algún modo que queremos, que anhelamos, que deseamos acercarnos al cielo. Y esto está en todas partes que hay una montaña. Una montaña que a veces es especial y uno no sabe por qué. ¿Por qué esta montaña sí es sagrada y la otra no? ¿O es menos sagrada esta que la primera, que resulta que es la gran montaña que me permite la conexión con los dioses? Bueno, porque quizá pasó algo en esa montaña. Ya hablamos de esto, si recordáis, en un episodio que hablábamos justamente del tema del centro del mundo y por lo tanto de la axialidad. Pero ¿qué ocurre si no tengo montañas? Pues llegaré a una solución parecida, aunque artificial, pero puedo construir una pirámide, escalonada o no, pero hay pirámides en muchísimos lugares. ¿Quiere eso decir que hay una especie de contacto cultural a través de peregrinos, viajeros, comerciantes? No, no necesariamente. Y de hecho diré no, y punto. Porque, insisto, el ser humano, si imagina una forma para ir de esta tierra hasta lo alto, hacia el cielo, lo normal es hacerlo en forma de montaña. Y lo que más se parece a una montaña, arquitectónicamente hablando, es una pirámide. Por lo tanto, eso es una idea universal. Creo que es bastante obvio y creo que podemos estar todos de acuerdo con esto. Pero ahora pensemos, si os parece, en otras formas culturales, otras formas estructurales, simbólicas, y comparémoslas. Vayamos a diferentes culturas. Pensemos, por ejemplo, en un rosetón gótico de una catedral europea. Pensemos en un yantra y pensemos en un mandala. Claro, aquí podríamos explicar, podríamos evidenciar que estas estructuras son similares, aunque pertenecen a culturas diferentes, tradiciones lejanas y distintas, el hinduismo, el budismo tibetano y el cristianismo medieval de Europa. Sin embargo, comparten estructuras simbólicas que son casi idénticas. Y esta coincidencia es obvia y se puede justificar de muchas maneras, pero sobre todo a partir de la idea del centro como espacio que ordena el mundo. El centro que es, ya lo dijimos, el origen, es la idea de la unidad, el eje que estructura el universo, es tantas cosas, que está en tantos lugares. Por lo tanto, en un yantra, ese punto podríamos verlo como el origen del universo. En un mandala podría ser el lugar vacío donde habita
aquello que posibilita la iluminación, qué sé yo, y en el rosetón gótico podríamos tener a Cristo o a la luz divina como el centro del origen de todo. También podríamos tener a la Santísima Virgen, por supuesto. Hay muchas maneras de abordar esos diagramas, diríamos. Son diagramas del macrocosmos o del microcosmos, depende cómo lo queramos abordar. Pero creo que todos convenimos en que existen en multitud de tradiciones estos mapas del universo y también esos mapas de la interioridad. Y eso es un yantra también. Y eso es el mandala, donde aparecen los reinos, las energías o incluso las etapas hacia el despertar, hacia la iluminación. Y el rosetón también, claro. Allí, en ese esquema tan proporcionado, tan bello, aparecen diagramas de cómo será, por ejemplo, la disolución de este mundo, o cómo será la salvación, o cómo serán tantas cosas recogidas, en este caso, en los evangelios. Por lo tanto, estas estructuras, esta geometría arquetípica, está por todas partes, esos círculos concéntricos, esa simetría radial, esa división en cuadrantes, esas formas repetitivas que irradian desde el centro como un ritmo que va saliendo del origen y va emanando hacia la periferia. Todo eso son arquetipos geométricos. El círculo como totalidad, la cruz y los ejes como estructura, la radialidad como expansión de lo primordial, de lo que está ahí en el origen. Por lo tanto, ver este tipo de formas nos invita a aceptar que la simbología, ciertamente, es universal, por más que el matiz cultural siempre está y no va a dejar de estar. Siempre tenemos una pátina que viene de nuestras lenguas, que viene de nuestras religiones concretas, de las vías espirituales que conocemos, pero al final hay un algo estructural que nos lleva hacia una semejanza y una fraternidad, en el fondo, que es muy importante. Esto no quiere decir que debamos, porque es una tentación de ciertos grupos, que debamos anular la diferencia, que debamos tender a una árida y aburrida uniformidad de espiritualidades. Todo lo contrario. La diferencia debe ser celebrada y debemos alimentarnos unos a otros y ser permeables unos con otros. Pero cada cual conserva lo que considera que es mejor para sí. Pero eso no quiere decir que estemos cerrados a otras formas que quizá pueden iluminar más nuestro propio camino espiritual. Eso es posible y creo que no es nada desdeñable. Todo lo contrario. Dicho todo esto, podemos pasar, si os parece bien, a una nueva pregunta. Una segunda pregunta que viene de Daniel, y Daniel desde Barcelona también, nos pregunta cuáles son los mejores libros para iniciarse en la simbología. Otros han preguntado cuáles son los mejores autores, cuáles son los mejores autores de nuestros días, o otros han preguntado quiénes fueron los maestros que abrieron el camino. Bueno, si os parece, vamos a tratar un poco de un primer libro que tiene ya unas cuantas décadas, que nos ilumina los caminos de la simbología, y luego podemos hablar de otro más reciente, que sigue siendo algo que bebe de aquel espíritu de este primer libro al que me referiré enseguida, pero que lo hace con una forma distinta, con un lenguaje nuevo y con un repertorio visual muy interesante. El primer libro del que os quiero hablar lleva por título Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. El que tengo en la mano está publicado por Paidós Orientalia, es del año 95, si no me equivoco, de 1995, y su autor es nada más y nada menos que nuestro metafísico y simbólogo tradicional de cabecera, René Guénon, o por su nombre en árabe, de cuando abrazó el Islam, Abdelwahid ibn Yahya. Abdelwahid, el servidor del uno o del único, e hijo de Juan Bautista. Bien, este libro es realmente fascinante, muy recomendable, pero advertimos, complicado de abordar, siendo aún y así, creo,
el libro más sencillo de Guénon. Guénon ya sabéis que era un matemático y la forma de escribir a veces es árida. No es un poeta, no es una persona con una especial sensibilidad hacia lo artístico. Por lo tanto, aquí lo que tenéis que esperar es metafísica pura y dura, aplicada, eso sí, a mitos, a leyendas y a elementos simbólicos plásticos o incluso musicales, pero, insisto, de una forma que no es para todo el mundo, que no es para todo el mundo. Así que, cuidado, porque no es un libro sencillo, pero es realmente, eso sí, apasionante. Son escritos compilados que Guénon escribió entre el año 1925 y 1950. La compilación la hizo en los años 60 Michel Balsan, que es como un discípulo de Guénon, y creo que es una muy buena muestra de lo que es la obra de este gran metafísico. Los artículos que están aquí reunidos abordan símbolos tradicionales desde una perspectiva esotérica, metafísica. Por ejemplo, tratan la cuestión del grial, de la montaña, del corazón, tratan algunos aspectos también de la simbología animal. De hecho, permitidme que lo abra y os recite, os cante un poco el índice, el sumario. Por ejemplo, hay un primer gran bloque que se titula El simbolismo tradicional y algunas de sus aplicaciones generales. Y entonces aquí va a hablarnos, como decía, del Santo Grial, del Sagrado Corazón de Cristo, del verbo y el símbolo, la ciencia de las letras, el lenguaje de los pájaros, pero sobre todo, en un primer capítulo, va a abordar la reforma de la mentalidad moderna. Para Guénon es básico este asunto. Para Guénon hay varios pilares, ¿no?, que deberían llevarnos hacia la realización espiritual, y uno de ellos es ser críticos con la modernidad y de alguna forma refundar Occidente. Guénon se va al Cairo a vivir allí como un musulmán más, de una forma pues tradicional, sosegada, aunque trabajó muchísimo, pero alejada del ruido de aquel París que él conoció desde muy joven. Y sí, esa reforma intelectual de Occidente debe estar alumbrada, dice Guénon, por la luz del Oriente, para que Occidente redescubra su propia tradición en los términos adecuados y justos, sin orientalismos, sin teosofismos y sin cosas para él extrañas y ajenas a la verdadera tradición. Lo interesante de esta obra es que Guénon aborda el simbolismo a través de... Bueno, es algo que aquí también lo hacemos, ¿no? Asumiendo que los símbolos son vehículos de la influencia espiritual y que cuando esos símbolos se ponen en movimiento, acontece entonces el rito y que por lo tanto el estudio de simbología, cualquier estudio sobre la simbología, ya sea cristiana, islámica, taoísta, da igual, es siempre una preparación teórica para una praxis. El que no practica esos símbolos, lo que está haciendo con su estudio es meramente un divertimento. En cambio, si estamos en una vía tradicional, espiritual, entonces sí, estamos obligados a estudiar todo eso, pero asumiendo que después será algo que pondremos en práctica, dentro de un entorno, eso sí, tradicional y bajo la tutela de un maestro. Si no, dice Guénon, pues bueno, usted puede aprender muchas cosas y será seguro muy entretenido y muy divertido, pero no le conducirá a nada. No le conducirá a nada. Porque el símbolo para Guénon es eso, un vehículo de la influencia espiritual. Porque el símbolo en realidad tiene un origen que no es humano. No es humano. Y por eso tenemos que estar abiertos a recibirlo y luego, agradecidos, practicarlo. Para Guénon, el símbolo no es simplemente un signo que explica algo. Esto es muy importante y lo iréis encontrando en todo el libro. El símbolo es un medio, valga la redundancia, para mediar entre los órdenes de realidad y elevarse, por lo tanto, hacia las verdades superiores. Otra cuestión importante, como digo, que vais a ir encontrando de vez en cuando, es esta denuncia, como decía antes,
a la simbología o la simbólica contemporánea. Porque de alguna forma, aunque en el siglo XX que él conoció los símbolos estaban funcionando, en realidad habían sido traicionados en gran parte y presentados de una forma incorrecta, inexacta, en una mezcolanza sincrética que debería ser imposible, pero que ahí estaba. Y por lo tanto, eso es un alejamiento de la mentalidad tradicional, es un fruto de la modernidad, y él en ese sentido pone mucho orden de cómo es realmente la aplicación de un símbolo. Por ejemplo, ahora recuerdo haber leído hace algún tiempo algo que me pareció muy curioso y muy interesante. Sabéis que en algunas logias masónicas aparece el triángulo con el ojo en medio, que es por otro lado una forma de representar al dios Trino en el catolicismo, por ejemplo. Pues bien, ¿qué ojo se presenta allí? Quiero decir, ¿dónde está el lagrimal del ojo? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Se representa el ojo izquierdo o el derecho? Pues bien, Guénon dice, ninguno. No es un ojo de la carne, no es ni izquierda ni derecha, es un ojo total, es el ojo. Si queréis, el tercer ojo, pero no es un ojo de la izquierda o de la derecha, porque izquierda y derecha, masculino o femenino, esas polaridades en las logias ya están evidenciadas con el sol y la luna que flanquean ese ojo único. Por lo tanto, no debería tener lagrimal. Es un ejemplo que se me ocurre así a bote pronto para que entendáis cómo Guénon va matizando que incluso el uso aparentemente tradicional de los símbolos en época moderna, contemporánea, no siempre es correcto. Por lo tanto, es un libro interesantísimo, como digo, aunque un poquito difícil de abordar, siendo aún y así una de las obras más fáciles de leer de este autor franco-egipcio. Y bien, y ahora junto al libro de Guénon tengo encima de la mesa un libro que se titula Cuestiones simbólicas, las formas básicas, del amigo y mentor Raymond Arola. Raymond Arola, muchos lo conoceréis porque si estáis atentos, ¿no?, al estudio de la simbología, la obra de Arola es fundamental. Él estuvo durante muchos años explicando simbología en la Facultad de Bellas Artes en Barcelona. Y lo cierto es que este libro es algo así como una compilación, una síntesis de todas esas clases. Por lo tanto, ahí podéis abordar cuestiones de religiones comparadas, de mitología, no solo símbolos en plan abstractos. Es realmente un esfuerzo increíble el que este profesor hizo en esas clases y después la compilación que lleva a cabo, que no es meramente una compilación de apuntes, es un ensayo con todas las letras que invita a la reflexión y que estimula para un estudio posterior más profundo todavía. Y es que para Arola es evidente que el pensamiento simbólico ha sido básico para la creación artística, también para otros ámbitos culturales, evidentemente. Pero en este libro vais a encontrar sobre todo un acercamiento a la creación artística. En el libro veréis que se plantean cuestiones muy interesantes para el desarrollo incluso personal de cualquiera que sea sensible a estos temas. Veréis que Arola se aleja de exotismos y de cosas así de moda, sino que se mantiene en el ámbito académico, pero, en mi opinión, tal y como percibo la lectura de su ensayo, también con una apertura espiritual, personal, una búsqueda honesta, genuina. No es academicismo, por más que el rigor del libro es tremendo. Encontraréis además muchísimas ilustraciones, encontraréis grabados, pinturas, esculturas y sobre todo vais a encontrar fotografías de Manel Armengol, que es un fotógrafo catalán muy interesante, donde se expresarían muchas de esas simbologías que Arola explora. Me permito abrir ahora aquí ante vosotros el índice del libro, de este libro maravilloso, publicado por Herder, por cierto, que tiene libros la mar de interesantes. Es de, sí, en efecto, 2015. Por ejemplo, primera parte, el mundo imaginal. Aquí Arola habla sobre Oriente y Occidente,
la materia media y el arte, diálogo de amor, un cuerpo puro y los colores. ¿No veis que ya solo los títulos nos llevan a viajar, a imaginar, a intuir lo que vamos a encontrar y que estamos deseando entrar en eso? Después, en la segunda parte, trata las formas. Aquí hablará, claro, del círculo, el triángulo, el cuadrado, pero también el espíritu y la materia. Hablará de geometría y de alquimia. Hablará del círculo y el crecimiento, también la espiral y la iniciación, el triángulo y el compás creador, la ornamentación y los fractales, el cuadrado y el cubismo. ¿Veis cómo no es solo un tema seco delante, ahí tratado de cualquier manera, sino que hay nexos poéticos, con movimientos artísticos, con cuestiones iniciáticas, con cuestiones espirituales? Por ejemplo, cuando trata de la cruz, trata también del hombre, del ser humano y la cruz. Y cuando trata el quinario junto con la magia. Y eso le llevará a tratar finalmente la divina proporción en esta segunda parte de este libro maravilloso. La tercera y última parte se titula, por cierto, La luz. Y el primer capítulo es El sol de medianoche. ¿No tenéis ganas ya de adquirirlo y saborearlo y devorarlo? Para mí es una de sus obras más interesantes, porque en él encontraréis material abundantísimo e incluso yo creo que este libro está pensado para aquel que, por ejemplo, no quiera leerlo, fijaros lo que os digo, pero simplemente recorrer las imágenes. Y si vais pasando páginas, se va articulando un discurso visual que ya te hace entender desde otro lugar el contenido del libro. Y si lees el texto, también es como si hubiera dos libros, tres en el fondo, porque la combinación de texto e imagen nos lleva al libro total. Pero ya hay una especie de libro escrito con imágenes que están muy bien seleccionadas, perfectamente hiladas y que creo que no os podéis perder si sois estudiosos de estos temas y si además tenéis sensibilidad artística. Abordemos ahora, si os parece, una nueva pregunta. Dayana, desde Argentina, nos pregunta ¿cuál es el símbolo más malinterpretado de la historia? Bueno, todos, Guénon diría, todos se han malinterpretado. Pero yo no os digo eso porque creo que hay muchas cosas que se han mantenido y que no han perdido tanto como quizá pueda parecer. Sin embargo, si tuviera que decir solo uno que se ha malinterpretado terriblemente, y creo que todos estáis más o menos ya intuyendo por dónde voy, ese símbolo sería la esvástica o la cruz gamada. Porque esa esvástica, como sabéis, es un símbolo universal, muy antiguo, y además está en todas partes. Es que está en Grecia, está en Roma, lo encontramos en los celtas, lo encontramos en las culturas eslavas, está en el hinduismo, en los diferentes hinduismos, también en el jainismo, lo encontramos cristianamente hablando en la Edad Media e incluso en el cristianismo primitivo, lo encontramos en Mesoamérica, está también en el románico, lo encontramos por supuesto, aunque menos, en el arte bizantino, de modo que esta forma simbólica que se remonta, creo, hasta la Edad de Bronce, seguramente, es, como sabéis, usurpada por el nacionalsocialismo y queda entonces como una especie de emblema de todo lo que trajo ese movimiento terrible que al final ha condicionado nuestra imaginación. Ahora, aunque el nazismo como tal no tiene el predicamento que tuvo en aquel tiempo, sin embargo, a nivel de uso simbólico, a nivel de relato, han vencido en cierto sentido. ¿No os parece que es así en el momento en el que nadie se atreve a ponerse una camiseta, unos pendientes, una pulsera con una esvástica? Quiero decir, lo han metido tan a fondo en nuestra imaginería y lo hemos asociado tantísimo a esta gente que ya nadie se atreve a hacerlo. Por lo tanto, hay una cierta victoria, que me parece tremendo y vergonzoso, una cierta victoria ante nosotros, ante los que no estamos posicionados con ese tipo de cosas.
Por lo tanto, sí, aquí ha habido un mal uso, una muy mala interpretación. Luego siempre hay alguien que, cuando aparece el símbolo, matiza y dice, no, eso en realidad es un símbolo de buena suerte, que tomaron del hinduismo o de India en general. Y dices, no, 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 no. No solo de ahí, es que eso es algo que también se inventó alguien y nos lo ha metido en la cabeza. Viene, como digo, de todo el mundo. Como el cuadrado, como el triángulo, como la cruz. Está en todas partes y no podemos consentir, creo, que quede asociado a ese grupo. Pero parece que lo han conseguido. ¿Creéis que lo han conseguido? No lo sé, pero como sabéis podéis dejar comentarios, podéis escribirme y compartir vuestras reflexiones, que son siempre, como sabéis, muy bienvenidas. Volviendo a la cuestión de la esvástica, ¿de qué se nos ha privado si asumimos que ya es algo que no podemos usar porque está manchado por, por el nacionalsocialismo, ¿no? por los nazis? Bueno, creo que es evidente que si malinterpretamos esto y lo asociamos solo a ellos, se borra la universalidad del símbolo y por lo tanto nos privamos de modos muy precisos de hablar de la rotación del cosmos, del dinamismo de la vida, de los ciclos del sol, de la protección que nos podría dar, de la idea de la expansión de la energía, la estabilidad dentro del movimiento. Hay muchas cosas que se expresan perfectamente con este símbolo y nos han privado de él. Eso es malinterpretar, y mucho más que malinterpretar, un símbolo. Por lo tanto, esto es injusto. Esto es injusto. Y como simbólogo, pues me duele especialmente. Porque otro tema es que haya ciertos símbolos que tienen un uso privilegiado en ciertas ramas espirituales o religiosas. Por ejemplo, la cruz latina, pues se acaba conectando de forma inevitable con la Iglesia católica, aunque la cruz es un símbolo universal. Pero bueno, la Iglesia puede emplear la cruz en tanto que Jesús, el Nazareno, el Mesías, el Logos hecho hombre, fue crucificado ciertamente en esa cruz, en ese árbol de la cruz, y después fue sepultado y resucitó al tercer día. Y por lo tanto, en el relato místico, simbólico, espiritual y también histórico, la cruz es muy importante. Pero eso no quita que en otras latitudes religiosas podamos encontrar cruces también sin ningún tipo de menoscabo. Pero el caso de la cruz gamada es particularmente enojoso. Así que ante esta pregunta que envían desde Argentina, diré esto, que si tuviera que escoger un símbolo muy mal interpretado, ese sería la esvástica, sin ninguna duda. Pero no sería el único. En realidad, si nos ponemos a mirar con más atención, descubriríamos otros tantos. Por ejemplo, yo qué sé, el pentagrama. Es un símbolo pitagórico que luego en el cristianismo medieval tuvo cierto predicamento porque remitía de alguna manera a las 5 llagas de Cristo, pero de repente vemos que está asociado al satanismo o a la magia oscura, en particular con revisiones tardías del siglo XIX, principios del XX. Luego el cine también ha hecho las suyas con esto, y hay quien dice, no, porque depende si lo colocas de una manera, si lo colocas de otra, es satánico, y si no es sagrado y santo. Y dices, no, amigo, no. En la Edad Media, el pentagrama, la estrella de 5 puntas, tú la encontrabas colocada de una forma o de otra, y estaba al servicio de un mensaje profundamente cristiano y no satánico, evidentemente. Pero en fin, habría, como digo, otros muchos, pero siguiendo así un poco en clave cristiana, se me ocurre la cruz de Pedro, la cruz invertida que se llama, ¿no? Es como Pedro, el primer papa, ¿no? Desde el punto de vista católico, él pide ser crucificado cabeza abajo porque consideraba que no era digno de morir como su maestro. Un día hablaremos de la simbología que hay detrás de esto, pero en todo caso, ahora una cruz al revés, es decir, una cruz como la de Pedro, se ve como si fuera algo anticristiano, ¿no? Bueno, es lo que tiene cierta cultura pop.
Hay otro así también bastante divertido en realidad, que es el tridente. El tridente, que es un símbolo muy interesante y que nos lleva hacia la simbología del número 3 y que es un objeto muy sagrado que vemos, por ejemplo, en manos del dios Poseidón o incluso más lejanamente en lo cultural, pero muy importante, lo vemos en manos de Shiva, del dios Shiva. Simboliza el conocimiento del pasado, del presente y del futuro, simboliza el dominio sobre los tres mundos, las tres energías, como digo, los tres tiempos. Y en cambio, a partir de cierto momento, el cristianismo empieza a emplearlo en manos del demonio o de los diablillos que están castigando a las almas en el inframundo, y entonces lo asociamos ya a cosas malignas, cuando en realidad su origen es perfectamente sagrado, como podemos comprobar a poco que nos acerquemos a la iconografía clásica o a la iconografía del gran dios Shiva. Estos ejemplos que acabamos de exponer, de esbozar realmente, conectan con otra pregunta que llega desde Chile. David nos pregunta, y ya veréis que está muy emparentado con lo que hemos visto ahora, nos pregunta si puede un símbolo seguir siendo eficaz cuando su significado original se ha perdido. Esta pregunta es muy interesante. ¿Puede un símbolo seguir siendo eficaz? Entendemos que en su sentido ritual, espiritual o incluso psicológico, cuando se ha, por ejemplo, secularizado, cuando se ha distorsionado, como hemos visto, ¿no?, en estos ejemplos. Es una muy buena pregunta y me encantaría, de hecho, discutirla con colegas, con otros especialistas en simbología, para saber qué es lo que creen sobre esto. Desde mi punto de vista, y esto es una opinión en el fondo porque es algo en lo que estoy pensando todavía y no sería completamente capaz de justificároslo, pero lo que intuyo es que un símbolo que ha perdido su contexto tradicional, su práctica ritual, etc., creo que parcialmente sí puede seguir siendo eficaz. Parcialmente. Me explico. El símbolo tiene, en tanto que no tiene un origen humano, posee una eficacia, creo que tiene la posibilidad de activar estructuras que están en nosotros. Ante ello, aunque nos falte contexto, aunque nos falte marco tradicional, creo que el símbolo en sí mismo, al menos a ciertos individuos abiertos a esto, puede activar esas estructuras profundas, independientemente de si aquel que se enfrenta al símbolo conoce su significado, su sentido tradicional. Porque el símbolo al final actúa como un mapa. Y entonces nos ayuda a ver, nos enseña a ver. Pero claro, la eficacia será menor. Claro, cuando el contexto ritual desaparece, la eficacia no puede ser la misma, evidentemente. Pero sí, a veces es como si los símbolos vivieran subterráneamente, o solo vemos un trozo de ellos, una parte, pero antes o después podemos quitar esa tierra y excavar y aparece el símbolo entero, y cuando estamos preparados de nuevo, el símbolo va a actuar totalmente. Pero claro, para eso hay que conservarlo y mantenerlo. Por eso es importante que sigamos haciendo cosas que a veces son un poco como si estuviéramos jugando, como si no nos lo tomáramos totalmente en serio, esto de mirar, yo qué sé, el horóscopo, o hacer según qué tipo de trabajos más bien ociosos con las cartas del tarot. Bueno, en el fondo no está mal, porque permanecen ciertos lenguajes, de una forma, si queréis, muy burda a veces, pero permanecen. Y entonces alguien se puede preguntar, oye, ¿pero esto de dónde viene? ¿Y esto realmente qué quiere decir? Y entonces ahí tendremos acercamientos profundos para el tarot. Fijaros que el tarot, que es un libro sagrado, desencuadernado, pero es un libro sagrado, conserva un conocimiento, una tradición, vamos, es tremendo el tarot. ¿Cómo se usa hoy día? Pues bueno, es discutible, pero qué duda cabe de que es una herramienta poderosa y que no necesita de tanto contexto ritual para abordarlo.
En cambio, otros símbolos, otros repertorios simbólicos, pues sí que lo necesitan. Sí que lo necesitan. Por lo tanto, mi respuesta sería que parcialmente sí. Un símbolo puede seguir siendo eficaz a pesar de la pérdida. A pesar de la pérdida. Porque creo que se dirige a lugares muy profundos de la realidad humana y los puede activar. Y los puede activar. Sin embargo, claro, lo deseable sería que el uso del símbolo, quiero decir, un símbolo solo es plenamente eficaz cuando está dentro de su contexto tradicional, en su contexto sagrado. Y lo deseable es que siempre esté ese contexto. Pero si no lo tenemos, si no está dentro de una cadena iniciática con los maestros, los discípulos, que son esos maestros son los que nos permitirían acceder a una comprensión auténtica del símbolo, sin la cual a veces, pues claro, puede ser un acercamiento muy trivial lo que hagamos. Pero creo que aun y así está bien que esté el símbolo, aunque esté desprovisto de todo esto. Porque en algún momento se puede activar otra vez. La tradición puede reavivarse. De modo que el poder del símbolo se adormece, pero no desaparece. Hay como una eficacia latente, como una especie de semilla que puede despertar cuando lleguen mejores condiciones. Y es mejor eso que nada. Es mejor eso que nada. En fin, pienso en voz alta y hablo en voz alta con vosotros. No sé qué os diría de aquí media hora, pero creo que algo bastante parecido. Y ahora, si os parece, vamos a abordar una última pregunta que llega desde España también, desde Tarragona, donde María me pregunta así como más personalmente que me ha escuchado decir que en algunas ocasiones digo que yo no soy muy junguiano y me pregunta ¿qué quieres decir exactamente y qué hay en la obra de Jung que no te gusta? Bueno, no es una cuestión de gustar o no gustar, es una cuestión más bien de método, es una cuestión diría que incluso de cosmovisión de cada cual, ¿no? Entonces, me veo muchas veces llevado a las regiones de los estudios junguianos porque hay que reconocer que en el mundo académico, cuando se nos permite hablar de alquimia, por ejemplo, es gracias a la obra de Jung, que como médico, como psiquiatra, como intelectual, iba a decir respetado en la academia, pero con matices, porque es muy denostado en algunas regiones académicas, pero bueno, digamos que es un personaje que por lo menos en lo cultural tiene cierto predicamento y prestigio. Pues bien, es ahí donde nos dejan entrar en cuestiones como el hermetismo, la simbología, la alquimia, la espiritualidad. Pero claro, eso tiene sus limitaciones desde mi punto de vista. Dentro de lo que fue el Círculo de Eranos, aquel grupo, ¿no?, de intelectuales reunidos por Olga Frobe en Ascona, en Suiza, y que allí pues compartían su intelecto, sus investigaciones, sus pesquisas, haciendo puentes entre Oriente y Occidente, donde estaba Gershom Scholem, que creo que se pronuncia Scholem, pero yo siempre he dicho Gershom Scholem, que es el gran conocedor de la historia de la Cábala. Ahí estaba Eliade, allí estaba el islamólogo Enrique Corbin, allí estaba Jung, allí estaban tantos grandes, tantos autores clásicos ahora para los estudios de la simbología, la mitología. Y alguien diría, ¿y qué tiene de malo ese círculo de Eranos? Nada, y me declaro admirador de ese círculo y ojalá existiera algo parecido tal y como fue ese círculo en sus orígenes. Pero debo reconocer que todo acercamiento que hago a la simbología también lo hago desde la perspectiva de la escuela tradicional, la cual pide que sus miembros sean practicantes, sean creyentes, sean, dilo como quieras, pero que practiquen una espiritualidad, que estén vinculados a algún tipo de orden, algún tipo de iglesia, algún tipo de comunidad sagrada, tradicional, ¿no? Por lo tanto, que crean, que practiquen. Eso no ocurre en todos los miembros del Círculo de Eranos,
donde Jung, el gran psicoanalista, es una de las cabezas más importantes, ¿no? Tanto en la concepción como en la gestión. ¿Qué le puedo criticar a Jung desde lo que sería la escuela tradicional, con Guénon a la cabeza, con Friedrich Schwann también como una eminente figura de esa escuela, o Titus Burckhardt, o, en fin, tantos otros de enorme proporción? Bueno, pues varias cosas. Pero quizá la primera sería que, al menos desde la perspectiva de la escuela tradicional, el problema más grande que tienen los escritos de Jung es que a menudo se confunde lo psíquico y lo espiritual. Sea lo que sea lo psíquico, podríamos decir, y sea lo que sea lo espiritual. Claro, es que aquí entramos ya en un problema de definiciones. ¿Qué quiere decir alma? ¿Qué quiere decir neuma o espíritu? ¿Qué quiere decir cuerpo? Son tres regiones que no van separadas, pero que requieren matices a la hora de abordarlas, ¿no? En todo caso, parece que Jung unas veces reduce lo espiritual a nivel psíquico, que sería pues eso, una forma de psicologismo, y otras eleva lo psíquico al nivel de lo espiritual. Es como si estuviera deificando el inconsciente. Y esto, llevado a los términos de la alquimia, por ejemplo, a mí se me queda corto, se me queda pequeño. Me explico. A Jung le debemos en gran medida la recuperación del lenguaje alquímico. Él fue, en última instancia, aunque hay muchos mediadores y muchos grandes expertos de por medio antes que él, pero llegan a él y a su prestigio, por lo tanto, manuscritos de alquimia con imágenes tremendamente interesantes que él es capaz de vincular con procesos de la psique. Y por lo tanto se puede hablar de nigredo, de sublimación, de putrefacción, de albedo, de tantas cosas que es terminología alquímica, pero aplicada a las regiones de la psique, que eso pues es una contribución cultural extraordinaria y que puso sobre la palestra incluso de la medicina y de la academia la cuestión de la alquimia. Pero creo que la alquimia no es solo algo psíquico. Creo que la alquimia es el arte, o la ciencia, es lo mismo en este contexto, que posibilita la regeneración total del ser humano. Posibilita la regeneración corporal, psíquica y espiritual. Y si no es así, entonces no es alquimia, tal y como un tradicional, como un servidor, la concibe. Por lo tanto, aquí habría una primera cosa, ¿no? Importante. Digamos que para Guénon y toda la escuela tradicional, los símbolos no son herramientas terapéuticas solamente, ni representaciones mentales, son puentes hacia realidades metafísicas, realidades superiores. Y parece que la visión de Jung interpreta los símbolos principalmente desde un marco, como no puede ser de otra manera, porque él es un médico, él es un psicólogo, desde un marco psicológico y también subjetivo, mientras que la escuela tradicional ve los símbolos como algo más bien objetivo, universal y ligados a la estructura del cosmos. No puedo poner en boca de Guénon metáforas, pero me atrevería a decir que la escuela tradicional llegaría a afirmar que Jung estudia la sombra de la montaña, pero no reconoce la montaña misma. Por lo tanto, aquí hay una crítica para hacer, lo cual no resta nada al mérito de ese médico. No resta nada a la cantidad de vías que ha generado para conocernos, para explorar las regiones de nuestra psique, para enfrentarnos a la sombra, para practicar esa imaginación activa a través del arte, de la escritura automática, de los dibujos, de escribir cuadernos de sueños, cosa que yo también practico. Yo tengo ahí unos noctuarios, tengo unas libretas llenas de sueños, prácticamente sueño todos los días y procuro escribirlo. Y si no, lo grabo en audio, en el teléfono, y después lo paso a texto. Porque hay algo importante, especial, entre la cabeza, el corazón y la mano, y es bueno pasar escrito los sueños. Por lo tanto, claro que admiro mucho a Jung, pero en algunas cosas se me queda corto. Incluso diré algo.
Me da la sensación que él mismo a veces se corta y dice, bueno, pero yo solo soy un médico, yo lo que quiero es curar a mis pacientes y no puedo entrar en según qué regiones o consideraciones. Lo cual me parece muy honesto por su parte, evidentemente. Al fin y al cabo creo que cuando Jung no se moja, digamos, en algunas cosas, lo que ocurre es que por un lado hay algo de profesionalidad, ¿no? Y de no querer traspasar lo que es su profesión, que es la de médico, la de curar la psique de sus pacientes, pero eso hace que a veces haya declaraciones que son ambiguas comparadas unas al lado de las otras. Sin embargo, hay que reconocer que Jung ha sido una personalidad cuya obra ha inspirado también a sacerdotes, a teólogos, a monjes. Quiero decir que es muy importante. Y cuando digo que no soy muy junguiano, quiero decir que dentro del círculo de Eranos prefiero a Eliade, prefiero a Corbin, prefiero a otros. Y que puestos a preferir, hay mucho de mi trabajo que se desarrolla a la luz de la escuela tradicional. Pero, evidentemente, en mis acercamientos al símbolo, Jung siempre ha tenido un lugar especial. Y es más, siempre que leo a Jung, se dispara la psique y las noches, los sueños son tremendamente interesantes, movidos y removidos incluso. Por lo tanto, claro que hay regiones donde el símbolo actúa, que es la psique, donde estudiar a Jung nos puede, de alguna forma, iluminar mucho. Pero creo que en algunas cuestiones se queda corto y que se confunde lo psíquico con lo espiritual. Esa sería la principal crítica, si es que puede decirse crítica, que le puedo hacer a Jung desde mi lugar, que no es nada, no soy nadie, al fin y al cabo, ¿no? Al lado de Jung. Pero son apreciaciones que os quería compartir a la luz de esta pregunta que nos llegaba también y que no quería dejar de contestar. En fin, queridos simbólogos, queridos amigos de este cuaderno, ahora sí tocamos ya al fin de esta edición especial del cuaderno, este dossier, este segundo dossier especial, que espero que hayáis disfrutado y si no, espero que por lo menos hayáis sacado ideas interesantes, hilos de los que seguir tirando. Y si me resta algo por decir es simplemente gracias una vez más por el seguimiento que están teniendo las páginas del cuaderno. Gracias por vuestras preguntas, gracias por ese gesto de dar a la campanilla, gracias por estar atentos a cada ocasión nueva en la que aparece una página del cuaderno. Y por supuesto nos volveremos a encontrar en este formato para contestar preguntas, para compartir comentarios así un poco más personales, un poco más vivenciales incluso. De modo que gracias, insisto en eso, gracias y espero que nos encontremos muy pronto para seguir compartiendo cuestiones simbólicas y seguir caminando juntos estos senderos que nos conducen a regiones que, si no fuera por la ciencia de los símbolos, pues ¿cómo los íbamos a recorrer? A ciegas, dando tumbos de aquí para allá. Hombre, no. Mejor reunirnos junto al fuego, tomando un buen café, habitualmente es así, y compartiendo nuestra búsqueda. Queridos, estad muy bien, cuidaros mucho, y si Dios quiere, nos veremos muy pronto. Un abrazo.